estudiante. En el día de hoy, en el curso de cálculo en varias variables, vamos a ver diferenciación de funciones en varias variables. Les habla el profesor Osvaldo Larreal. Debemos comenzar primero por recordar cuál es la definición de la derivada unidimensional. Recordemos que es el límite de h cuando tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Esa es la definición de la derivada de la función en x sub 0. En sí, eso lo que representa es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. En sí, lo que está sucediendo es lo siguiente. Tenemos una curva en la cual queremos calcular la derivada. En sí, queremos calcular cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en un solo punto. Observe lo siguiente. Si colocamos, en lugar de colocar una tangente, colocamos una secante, así de esa manera, colocando el punto x sub 0, y sub 0, y lo prolongamos, la x sub 0, una h, así tendríamos este triángulo que se observa acá, el triángulo de color rojo. Tiene altura, tiene altura f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y tiene de ancho h. Es semejante a este otro triángulo, al azul. Nosotros deseamos determinar cuál es la pendiente de una recta que solamente va a cortar un solo punto, que va a cortar en el punto x sub 0. En sí, lo que debemos hacer es reducir la h hasta llevar el x sub 0, hasta llevar el x sub 0 más h aproximadamente al x sub 0. Así, de esa forma se forma la recta tangente. Y el número que estamos encontrando, la pendiente de esta recta que encontramos ahora, corresponde con la derivada. Esa es la famosa derivada. Convertimos una secante en una tangente, simplemente reduciendo el tamaño del paso h. Lo hacemos tender a 0. En las derivadas direccionales ocurre algo similar. La derivada direccional se define en un punto x como el límite de h tendiendo a 0 de f de x más h por v menos f de x sobre h. Una cosa adicional, el vector v es un vector unitario. En nuestro caso, en general, estamos trabajando con funciones que van de R2 en R o de R3 en R. Para nuestro caso vamos a considerar x como xy y v igual a ab, donde v es un vector unitario. Entonces, de esa forma, la derivada direccional queda escrita de esta otra forma: el límite de h tendiendo a 0 de f de x más h por a, y más h por b, menos f de xy sobre h. En pocas palabras, tenemos un comportamiento muy similar. Ahora lo que sucede es que tenemos un vector de dirección, trasladamos, hacemos que la recta pase por el punto dado y en sí proyectamos esa recta sobre la superficie, así teniendo de esa manera una curva plana. A esa curva plana le vamos a calcular la pendiente también, la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto dado, y hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué significa eso? Que hacemos recta secante y hacemos la h tendiendo a 0. Observen que esta es la dirección del vector v, y entonces aquí tendríamos que multiplicar la h por v. Entonces, de esa manera tendríamos lo que corresponde a la derivada, pero en este caso en una dirección. En sí es lo mismo, pero ocurre en un plano que se obtiene por la proyección un plano que corta a la superficie y que se obtiene por la dirección del vector
eh, del vector v y el punto. Ok, veamos un ejemplo. Dada la función f de xy igual a x cuadrado menos x por y más y al cuadrado, hallar la derivada de f en v de xy, donde la v es 3 quinto, 4 quinto. Esas son las coordenadas. Observen que este es un vector unitario. Si no fuese unitario, el concepto que hemos dado, la definición que hemos dado es con vector unitario. Si no, estaríamos multiplicando por la norma del vector. En sí lo que estamos cambiando el tamaño. Bueno, hacemos el cálculo. ¿El cálculo en qué consiste? Calcular el límite de f de x más h de h por a, y más h por b, menos f de x sobre h, al sustituir los valores del v, que es 3,5, 4,5, sustituyendo en lo que vale a y b, obtenemos la expresión, obtenemos una expresión que al final, al desarrollo de los productos notables, obtenemos que es el límite de h tendiendo a 0 de 13 de h al cuadrado sobre 25 más 2h por x sobre 5 más h por y sobre h. Observe que pueden sacar el h con factor común. Simplificando, obtenemos el siguiente límite. Es decir, el límite de h tendiendo a 0 de 13h sobre 25 más 2x sobre 5 más y. Así obtenemos el resultado 2x sobre 5 más y. Ok, hemos obtenido entonces la derivada direccional. La derivada parcial en sí es en sí una derivada direccional, pero en la dirección de los vectores de la base canónica en sí. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la derivada parcial con respecto a x, en realidad estaríamos trabajando con el vector 1, 0. Y si queremos calcular la derivada parcial con respecto a y, tenemos que calcularla con respecto al 0, 1. Aquí muestro lo que corresponde cuando sustituimos los vectores. Veamos también un ejemplo. Hacemos exactamente un procedimiento similar. En sí es el mismo procedimiento. La función que estamos considerando es 2x cuadrado menos 3y, y se pide ya las derivadas parciales con respecto de x y y. Bueno, al hacer los cálculos, al final se observa que simplemente si derivamos con respecto a x es como derivar realmente. En sí lo que se hace es derivar tomando en cuenta solamente la derivada con respecto a la que estamos derivando. La otra se considera constante. Así obtienen, por ejemplo, al hacer los cálculos, al hacer el límite y todo lo demás, se puede observar que es 4x, al igual lo hubieran podido calcular derivando solamente con respecto a x. Por ejemplo, en este caso, 2x al cuadrado. Al derivar esto con respecto a x tenemos 4x, la otra parte es constante con respecto a la x. Y igualmente hacemos con respecto a la y, obtenemos menos 3. Eso es una observación que se muestra acá. ¿Está bien? El operador nabla, en realidad este es lo que corresponde a la derivada. El operador nabla se define como la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y. Esa es la definición de derivada parcial. Una cosita más, el símbolo que estoy colocando parcial se llama parcial y es usado para las derivadas parciales. Gradiente. El gradiente simplemente es aplicar el operador nabla a una función que va de R2 en R. Aquí se muestra un ejemplo. Simplemente se calcula la derivada parcial con respecto en la primera coordenada con respecto a x y en la segunda coordenada con respecto a y. Derivada de orden superior. La derivada de orden superior, si tenemos dos variables, podría ser, por ejemplo, la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x, después con respecto a y, la segunda derivada con respecto a y y después con respecto a x, o la segunda derivada con respecto a y. Me faltó esa, pero bueno, ya se entiende con la primera. ¿Está bien? Donde el significado es exactamente lo que le acabo de decir. Primero derivan con respecto a una y después derivan con respecto a la otra. Se escriben las dos. Estas dos coinciden siempre y cuando sean continuas. Las derivadas cruzadas, las que se llaman cruzadas. Estas, si son continuas, si existen y son continuas, entonces se da la igualdad. En casos generales es falso. Regla de la cadena.
z, una función que depende de dos variables, y queremos calcular la z con respecto a una tercera variable de la cual depende la x y de la cual depende la x y la y. En sí podríamos, este teorema en realidad es el mismo teorema que nosotros conocemos de la regla de la cadena de una sola variable. Recuerden que nosotros podemos sustituir la x como una función dependiendo de t y la y dependiendo de t. Y al hacer los cálculos, al aplicar la regla de la cadena, exactamente obtenemos esto de acá. Es decir, la derivada parcial con respecto a t es la derivada parcial con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de z con respecto a y por derivada de y con respecto a t. Aquí coloco un grafo indicando lo que se debe hacer, por ejemplo, para llegar a t. Tienen que tomar este camino y tienen que tomar este camino, tienen que sumar ambos caminos. Se coloca un ejemplo. Exactamente lo que se hace es aplicar la fórmula y se determina el resultado. Por ejemplo, calculamos las derivadas parciales. Tenemos la función en dos variables, seno de x por coseno de y sobre x, y tenemos que x es una función t cuadrado menos 3t más 5 y y de t es t por e elevado a la t. Al hacer los cálculos obtenemos que derivando parcialmente, por un lado derivando parcialmente con respecto a la x, lo multiplicamos por la x, la derivada de x, después hacemos el cálculo de la derivada parcial de z con respecto a la y lo multiplicamos por la derivada de y. Bueno, y simplemente lo que hacemos es operar con eso y obtenemos un resultado. Observen que también se pudo obtener sustituyendo la x de t y la y de t en la función, y podríamos llegar, exactamente debemos llegar a lo mismo. Este es otro ejemplo. En este caso, perdón, este es otra forma de escribir la regla de la cadena. En este caso, la x y la y dependen de dos variables, de s y t. ¿Está bien? Y se pide calcular la derivada con respecto a s y la derivada con respecto a t. ¿Está bien? Entonces, con respecto a s, la derivada parcial de z con respecto a s, la derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s. Fíjense que aquí se muestran los grafos indicando qué debemos hacer. Por ejemplo, si queremos calcular z con respecto a s, debemos pasar primero por la derivada parcial de z con respecto a x y luego de la x con respecto a s. Y aquí tienen otro, aquí tienen s también, entonces tendrán que pasar primero derivada parcial con respecto a y después derivada parcial de y con respecto a s. Al igual con respecto a t. ¿Está bien? Lo único que se hace es reemplazar o cambiar la s por la t. Aquí se muestra un ejemplo. Se coloca una función en dos variables. Se están colocando, aquí cometí un error. La x depende de r y de tita. ¿Está bien? Y la y también depende de r y de tita. Están, digamos, las x y la y están en coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces se pide calcular la derivada parcial de f con respecto a r y con respecto a tita. Simplemente aplicamos la fórmula, calculamos la derivada parcial con respecto de z con respecto a x, la multiplicamos por la x con respecto a r, más la z con respecto a y con la y con respecto a r. Hacemos esos cálculos y obtenemos el resultado. Al igual hacemos la derivada parcial con respecto a tita. Observe que también se hubiera podido obtener los mismos resultados si hubiésemos sustituido la x y la y en la función. Bueno, esto es todo lo que le quería explicar. Saludos a todos.